dentro de la petrofísica y los registros eléctricos, les comenté, pues hay distintas fases, ¿no? Uno es la adquisición de información, otro es la validación de la misma información adquirida, ¿no? Otro es ya el procesamiento, ¿no? Y vendría a ser la interpretación, una de las últimas fases dentro del proceso de la petrofísica o caracterización estática de los reservorios, ¿ok? Entonces, dentro de esta caracterización estática, ¿no? Nosotros estamos yendo hacia el punto de la interpretación sin dejar de lado lo que es la adquisición de información, digamos, el tipo de herramienta que se utiliza, ¿no? Algunos puntos de correcciones ambientales, ¿no? O ajustes que podemos hacer con el fin de poder obtener una información bastante representativa, ¿ok? El día de ayer nosotros estuvimos explicando una de las desventajas o limitaciones que podemos tener a que esa información sea veraz o representativa, ¿no? Acuérdense que es muy importante poder conocer este proceso, ¿sí? Porque de alguna manera nos da como resultado volúmenes y esos volúmenes hay que llevarlos en términos económicos, con lo cual pasan por estos volúmenes decisiones y estrategias de negocio bastante importantes en la industria, ¿no? Entonces, si hay una información mal adquirida o mal procesada, ¿no? O no corregida, ¿no? Ese volumen puede dar una variación o una presentación bastante fallida, ¿no? De lo que esperamos como estrategia, como proyecto de negocios del presente hacia un futuro, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es una caracterización estática. Vamos a determinar un volumen in situ, ¿no? Acuérdense, la caracterización estática tiene que ver con la determinación de un volumen, ya sea de un POIS o un GOIS, ¿no? De manera estática, es decir, el volumen total de lo que podemos tener almacenado en un medio, ¿no? Que ese volumen pueda moverse o no, ya pasaría ya a una caracterización dinámica, ¿no? Ya vendría a ser con la parte de simulación, de reservorios o no. Entonces, pero de alguna manera esta caracterización nos da ya una evidencia o un indicio de qué es lo que queremos encontrar, ¿no? Si lo tomamos en cuenta que estamos hablando de una cuenca madura, una cuenca con un grado de explotación muy, muy alto, ¿no? Donde la información ya se hace rutinaria porque se tiene ya un modelo establecido, ¿ok? Entonces, de alguna manera lo que trata es de que, si bien en tiempos geológicos o periodos geológicos, esto muestra una variación, ¿sí? Podríamos indicar de que en cuanto a los registros que vemos a inicios de la explotación del campo, con los que ahora, hoy en día se utiliza, es posible tener ciertos cambios, ¿no? Entonces, con los cuales algunos no son tan visibles, ¿no? Sobre todo, pues, esa actualización de información que se tiene más que todo para tener una mejor correlación de los pozos que ya han sido explotados y los que queremos aún explotar. Porque acuérdense que la cuenca tiene un grado de explotación en la mayoría de los yacimientos que los comprenden. Hay zonas que aún no han sido desarrolladas, ¿no? Entonces, lo que se busca por ahí es tratar de desarrollar zonas que aún faltan por descubrir, ¿no? Entonces, dentro del proceso de la petrofísica y el conocimiento y la interpretación de los registros eléctricos, muchos de los expertos establecieron modelos, ¿no? De los cuales, pues, hablamos de 3 de ellos que son los que vamos a ver. El día de hoy vamos a ver el modelo de arcidosidad, que comprende 2 tipos de registros, lo que son el gamma ray y el SP. Mañana iríamos a ver lo que es resistividad y el jueves estaremos viendo lo que es porosidad, ¿no? Con los registros neutrón, densidad, sónico, ¿no? Y ya en las últimas horas de la clase, pues vamos a hacer full aplicaciones prácticas, ¿no? Ahí vamos a intentar romper paradigmas, ¿sí? Yo les comenté que el curso está orientado a la interpretación como ingeniero que soy, ¿no? Entonces, con el primero de los casos, si tenemos presencia de geólogos, por favor, si ellos viene bien su aporte, ¿sí? Les agradecería bastante que si tuvieran alguna opinión o algo que agregar, sería muy bueno, ¿sí? Ayudaría mucho el curso, ¿no? Sabiendo pues que mi especialidad pues no es geólogo, soy ingeniero de petróleo, pero de alguna manera estoy en ese camino, ¿no? Les comentaba el día de ayer de entrarme más al campo geológico, ¿no?
que de alguna manera pues es una pieza fundamental dentro de la industria de hidrocarburos y sobre todo en la etapa del upstream, pues, ¿no? Bueno, entonces, sin más preámbulo, vamos a iniciar esta segunda clase que yo le he denominado arcillosidad, ¿ok? No está más decirle, chicos, si hay algún comentario adicional, pregunta, inquietud, ya sea por escrito, ¿sí? Tenemos ahí a Camila que nos va a apoyar en la recepción de las preguntas por escrito, ¿no? Y si alguno quisiera tomar pues la palabra, pues está abierto la sala para hacerlo, ¿sí? La clase está siendo grabada. Cualquier inquietud con respecto a los enlaces, las clases, por favor comuníquense en este caso con Camila, que es la parte de la sociedad de la SPI, que ella les puede dar un alcance con respecto a sus inquietudes. ¿Okay? Bueno, para nosotros conocer el modelo de arcillosidad es importante saber de qué tipo de roca estamos hablando, ¿sí? ¿Cuál es el origen? ¿Ok? Y cómo es que estos se han formado dentro del proceso o periodo o tiempo geológico. ¿Ok? Entonces, nosotros como parte fundamental, y eso viene de la aplicación de la geología, ¿ok? Sabemos de que las formaciones el origen de las rocas se deben a procesos físico-químicos, ¿ok? Procesos diagenéticos, ¿no? Donde pues involucramos pues presiones, movimientos de estructuras, ¿no? Con los cuales pues debido a temperaturas, presiones de confinamiento o soterramiento, ¿no? Han llevado, o agentes externos del ambiente han llevado, pues, a dar origen a diversos tipos de rocas, ¿no? Dentro de las rocas que son muy, muy conocidas, llamémoslas pues ya convencionales, son las rocas que tuvieron mucho estudio al inicio, ¿no? Y son las cuales nosotros como profesionales de la industria vamos en busca de ellas con el fin de sacar ese fluido que esté almacenado en ellas, ¿no? Es que ha dado origen a que uno tenga que estudiarlas, conocerlas, ¿no? Y sobre todo ver cuál es el camino dinámico que ellos tienen durante su proceso. ¿Mm? Entonces, dentro de la clasificación de rocas, es importante conocer pues, que dentro de su formación o su proceso surge lo que son los procesos diagenéticos, ¿no? Que tienen que ver con agentes de los transportes, depositación, ¿no? Una vez que se deposita, pues mantienen siempre uno de... ¿Se escucha, no? Me confirman porque lo que pasa es que entró por ahí una llamada y me parece que se interfiere con la presentación. Si es que no se escucha, por favor me comunican, ¿sí? Entonces, todos estos fenómenos físico-químicos que ocurren en periodos geológicos, ¿no? Dan origen a tres tipos de rocas con las cuales han sido estudiadas. Pueden existir más tipos de rocas, ¿no? Pero las que mostraron mayor interés, sobre todo en el almacenamiento de los hidrocarburos, pues fueron tres de ellas, ¿ok? Entonces, inclusive la que mayor estudio tuvo, porque fue la que, digamos, presentó las condiciones de reservorio, fueron las rocas sedimentarias, ¿no? Entonces, como su propio nombre, rocas sedimentarias proviene pues, de la acumulación o formación de sedimentos y o partículas que surgieron a través de procesos de meteorización, ¿no? Y a la vez ayudados también por agentes de presiones o temperaturas, ¿no? Y sobre todo energías del calor, ¿no? Entonces, este tipo de rocas sedimentarias surgen, pues, normalmente, pues, ellos son transportadas por agentes de erosión, por agentes de viento mismo que generan una erosión, el mismo transporte y una depositación de estos sedimentos, que con el tiempo estas se unen como estructuras, ¿no? a mayor tamaño y llegan a formarse lo que son ya un elemento consolidado como son las rocas, ¿no? En este caso de sedimentarias porque provienen de los mismos sedimentos o clastos que han sido originados durante el proceso diagenético. ¿Sí? Dentro de las rocas sedimentarias, ¿sí? Encontramos dos o tres clases de ellas principales. Como le dije, siempre haciéndole hincapié de que o dejando la posibilidad abierta de que tenemos más.
¿sí? Hay otros tipos de rocas, ¿no? Con los cuales, si bien es cierto, no han sido estudiadas o están siendo estudiadas, es porque están mostrando mayor interés en las principales, ¿no? Que son las que tienen la acumulación de hidrocarburos, ¿no? Tener en cuenta, chicos, de que la geología, la clasificación de roca rompe todo tipo de esquemas o de aspectos convencionales. Cuando hablamos ya vamos a los aspectos no convencionales, ¿no? Porque hoy en día pues ya no se habla solamente de rocas sedimentarias, sino también se habla de rocas metamórficas, inclusive de rocas ígneas, ¿no? Que si bien es cierto, no tienen las mismas condiciones de reservorio, ya sea de porosidad o permeabilidad, pero que mediante un agente externo que vendría a ser el fracturamiento, pues llegan ellos a producir, ¿ok? Entonces, hay rocas metamórficas e ígneas que también son explotadas, ¿sí? Quizás no tanto para fines de hidrocarburos, sino para fines quizás mineros, ¿no? Pero de alguna manera tienen ese principio, ¿ok? La transformación de cada una de ellas, de pasar una roca sedimentaria y debido a los procesos de fusión mediante el ejercimiento de la presión misma, ¿no? Y el paso de las rocas sedimentarias a metamórficas también en algunos procesos llegan a ser también explotadas dentro de la industria de los hidrocarburos, ¿ok? Es importante conocer que dentro de las rocas sedimentarias, pues como les comenté, dos o tres tipos de clases, ¿no? Críticas, las detríticas, el mismo nombre lo dice, nace de los detritos, de los sólidos, ¿no? De los mismos sedimentos, dentro de las cuales pues tenemos siempre las ya comúnmente conocidas, las que encontramos en la mayoría de los yacimientos, que son los conglomerados, las areniscas, las pelitas y lutitas, ¿ok? Entonces, su origen de cómo es que ellas fueron formadas provienen pues de los mismos sedimentos, de la formación misma del mismo agente de transporte, ¿no? Con los cuales pues inclusive en el mismo ambiente depositacional, ¿ok? Luego de ello pues tenemos los que son las rocas metamórficas, ¿no? Entre las que podemos mencionar las pizarras, las filitas, los esquistos, los haines, ¿no? Y las rocas ígneas pues que su origen pues nace netamente ¿no? de los residuos o de los elementos producto de los, de las lavas mismos de los volcanes, ¿no? Las rocas metamórficas son aquellas que han sido sometidas a cambios de presión y temperatura, ¿ok? Entonces, estas normalmente pues se encuentran en superficie, ¿no? Y bueno, siempre en estado sólido y de alguna manera pues surgen cambios en su misma mineralogía y sus mismas estructuras, ¿ok? Eh, lo que quiero sí hacerles hincapié, chicos, es que de alguna manera esta área de estudio, ¿sí? La petrofísica en sí y la interpretación de registros eléctricos tiende a ser muy ambigua en cuanto a los términos, ¿sí? Pero es bueno que ustedes sepan distinguir una diferencia, ¿ok? ¿Y por qué les digo esto? Porque de alguna manera, cuando esto es traducido al inglés, trae confusión, ¿sí? ¿Por qué? Porque normalmente el inglés de las lutitas, cuando hablamos de lutitas, la traducción del español al inglés es shale, ¿no? Y en algunas zonas se conoce como esquistos, ¿no? Como en Estados Unidos, y en la zona de Latinoamérica se conoce como lutitas o también como arcillas. ¿Ok? Bueno, el hecho está de que de alguna manera la ambigüedad de la información que se tiene o la traducción que se tiene de diversos idiomas trae consigo estas confusiones, pero ustedes o nosotros deberíamos saber claramente. Entonces sabemos de que si hablamos de shale y en algunas zonas se refieren a esquistos, pues esquistos se está refiriendo a un tipo de roca que no es roca sedimentaria, ¿sí? Esquistos pertenece a la familia de rocas metamórficas, es decir, pasó a un grado mayor, ¿no? De formación, con lo cual, pues, estas tienen digamos, la forma como fueron formadas, valga la redundancia, pues, se debe, pues, a agentes muy externos o agentes diferentes a las que fueron utilizadas en las rocas sedimentarias, ¿ok? Entonces, a mi comentario, pues, surge una pregunta, ¿no? Una pregunta que de alguna manera siempre yo me la hice, inclusive mis mentores me hicieron hincapié a esta pregunta que es muy utilizada, ¿no? Muy utilizada por muchos profesionales, ¿no?
y que claramente pues los geólogos que conocen muy bien esta área pues la saben distinguir, ¿no? O es arcilla o lutita. Usted me habrá escuchado el día de ayer cuando hablaba de lutita o arcilla y viceversa, o las dos, ¿sí? Lo cierto es que esta área te permite esa ambigüedad, ¿sí? Pero está claro, digamos, indicar cuál es la diferencia de ellos, ¿no? ¿Por qué hablamos de arcilla y por qué hablamos de lutita y cuál es lo correcto que deberíamos mencionar, ¿ok? Entonces, para nosotros conocer cuál es el modelo de arcillosidad, en qué comprende ese modelo, pues es importante distinguir una diferencia, ¿no? Principalmente cuando hablamos de arcilla, pues ya es la roca consolidada, transformada ya, ¿no? El sólido ya, digamos, en condiciones finales, ¿no? Y la lutita pues vendría a ser los granos, los clastos, ¿sí? Los sedimentos en menor tamaño, ¿no? Que en unión de todos estos granos o sedimentos, ¿no? Forman una estructura que inicialmente, digamos, en relación también o interacción de los minerales, pues genera ya la roca consolidada, que es la denominada arcilla, ¿ok? Entonces, como le dije, el tema de los términos, pues el shale para nosotros debería ser la arcilla como roca consolidada, ¿sí? Digamos, la arcilla tiene la formación de minerales, ¿sí? La formación de los distintos minerales con los cuales estas componen, pues también dan origen a una roca consolidada o una roca mucho más maciza como el arcilla, ¿sí? La diferencia de las lutitas, ¿no? Que son los sedimentos, hablamos de las arcillitas, los claystones, ¿no? Es que de alguna manera durante su proceso de formación pues dan origen también a estos minerales, con lo cual pues hablamos de una clasificación de arcillas, ¿no? O en este caso, como roca, ¿no? Entonces, hablamos pues de arcillas autogénicas que fueron originadas o formadas dentro de su ambiente in situ y hablamos de principales o secundarias que las que vamos a ir mencionando a continuación, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que nosotros realmente evaluamos, no? ¿En qué comprende la arcillosidad? Como ustedes ven, son las siglas, una de las tantas siglas que nos da esta especialidad, ¿no? El B-Shale, el B-Shale, ¿no? Entonces, ya para que ustedes tomen en cuenta, pues cuando hablamos de B-Shale nos referimos a la arcilla, simplemente la ambigüedad de la traducción, pues lo refieren mucho o conocido normalmente las lutitas, ¿no? Entonces, un concepto general, ¿no? Que no está más mencionarlo, ¿no? Con los cuales, pues las arcillas pertenecen a las rocas sedimentarias de tipo detrítico, ¿no? Entonces, la arcilla tiene como particularidad su clasificación en función del tamaño de los granos con los cuales fueron formados. ¿Ok? Normalmente, pues, las rocas sedimentarias se encuentran muy adheridos en la matriz de la roca, ¿no? Inclusive algunos se encuentran asociados de manera laminar en los conglomerados. Como ven ustedes acá, hay una mayor presentación, ¿no? O presencia de arcillas, ¿no? Dentro de todo el paquete litológico, ¿no? Inclusive de manera productiva, ¿no? Entonces, ahora se habla también de la explotación de las arcillas, ¿no? Inclusive se menciona la confusión de lutitas, ¿no? Entonces, ahora vamos a los shale, dicen, ¿no? Que son los no convencionales. Bueno, estos marcan su comportamiento como arcilla, ¿sí? En cuanto si es una roca sedimentaria, ¿sí? Pero su comportamiento puede ser como roca reservorio, ¿no? Todo por el tamaño, cuáles fueron más, ¿ok? Entonces, y el tipo de arcillas con los cuales presente, ¿no? Inclusive el tamaño o su distribución, como estos se encuentran dentro de la estructura, pues también genera cambios en cuanto a la... Otro de los puntos, otro de los distinguen es interacción catiónica. Acuérdense que normalmente estos fueron formados a través de los minerales, ¿no? Entonces, con lo cual, al interactuar o integrar un fluido que lo pueden almacenar o que lo encuentran en su medio, ¿sí? Generan siempre reacciones catiónicas, que es lo que le llamamos como capacidad de intercambio catiónico, ¿ok? Entonces,
ellos también tienen una carga de los cationes que también lo lleva a una concentración de sales, el pH también de los fluidos con respecto a la interacción de la roca, bueno, y también el tipo de minerales y el tipo de, digamos, arcillas que podemos encontrar. Todo esto se hace por ensayo de laboratorio, ¿no? Con lo cual me permiten hacer una mejor caracterización. ¿Okay? En cuanto a las arcillas, pues como les comenté, hablamos de arcillas diagenéticas que fueron formadas durante el proceso, valga la redundancia, diagenético, y las arcillas detríticas, pues que fueron formadas en su lugar in situ, a través de la unión o la acumulación de los mismos sedimentos o clastos, ¿no? El tipo de arcillas presentes que podemos encontrar son muy variables, ¿sí? Las que normalmente se encuentran en abundancia o las que generan algunas reacciones entre ellas, pues son las mayormente conocidas como la caolinita, elita, helmentita y clorita, ¿no? Lo importante es saber es que de alguna manera cada una de ellas es un fluido, ya sea externo, ¿no? ¿Cuál de ellas genera mayor reacción o que las otras? Pues es importante saberlo porque no solamente en la interpretación de los registros o en la adquisición de información, sino también durante la perforación de la misma, ¿no? Esta interacción, como le digo, se debe a la interacción catiónica que tienen cada una de ellas, unas más que otras, ¿sí? Como dice el comentario aquí en la presentación, existen arcillas expandibles frente a la circulación de agua, es decir, un elemento agua como líquido, al contacto con una de ellas genera una reacción. No en todas, sí, pero por ejemplo, en el caso de la esmentita, pues tiende a que su volumen aumente entre 10 a 40 veces más, ¿no? Es lo que llamamos siempre, hay arcillas reactivas, ¿no? Hay un hinchamiento de ellas, hidratación e hinchamiento posterior de la misma, ¿no? Entonces, estas de una manera también se clasifican por su misma distribución, ya sea de manera continua o manera dispersa dentro de los paquetes de arena, ¿no? Y como les comenté, la formación, el origen de la formación de ellas, su distribución y el contenido mineralógico que comprenden cada una de ellas, ¿ok? Está en función de poderlas categorizar en cuanto a las condiciones de reservorio que pueden tener. Ellas normalmente son amigables al agua, ¿ok? Entonces, pero su distribución misma, su tamaño, ¿sí? Y el contenido mineralógico que ellos tienen, pues de alguna manera muestran una diferencia o le da una especial caracterización. Como ustedes pueden ver en la lámina, ¿no? Ya sea que se encuentre distribuido de manera dispersa o de manera continua, podemos ver que de alguna manera, pues la caolinita, si nosotros como ingenieros tenemos el interés de saber cuál de ellas me favorece o no a las condiciones de reservorio, más allá de su origen, que podamos profundizar, ¿no? Pero sepan que de alguna manera, por ejemplo, la caolinita muestra una mejor reducción en cuanto a las propiedades de porosidad y permeabilidades, ¿no? Entonces, igual, en algunas de ellas, pues la clorita muestra una menor en cuanto a la porosidad, inclusive una reducción significativa en cuanto a la permeabilidad. De alguna manera, una reacción que tenga de la misma arcilla, cualquier sea el tipo, el contacto con un fluido base agua, va a generar una reacción más que otras, pero de alguna manera esa reacción, como vemos, afecta de alguna manera las condiciones de reservorio, ya sea de porosidad o de permeabilidad. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna consulta? Bueno, vamos a seguir. Si hay alguna consulta, por favor, sean libres de poderlo comentar, ¿sí? Solo un paréntesis. Son las 7:10, a las 8 estamos haciendo el primer corte, ¿sí? Para darle unos 15 minutos de receso para continuar con la segunda parte, ¿ok? Entonces, vamos un poquito a entrar en tema de las bases teóricas para ir con mayor conocimiento de la aplicación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a medir la residuosidad? La residuosidad, bueno, tiene distintos términos, ¿sí? Yo creo que no acabaríamos la clase si verificamos todos los términos que hoy en día las empresas de servicios presentan en su modelo de negocios, ¿no? Pero sepan que es el volumen de arcilla, ¿ok?
son datos del posteriormente, porosidad y también los modelos de Edgar, datos, ¿no? Edgar, disculpa, me copias. No quería interrumpir la clase, solamente te quería comentar que cada vez que suena el celular, se te escucha entrecortado y quizás esa información que puede ser muy valiosa nos la estamos perdiendo. Bueno, de mi parte sí. Sí, Gabriel, gracias por... Sí, voy a ver, espérame un ratito, lo que pasa es que no sé, sí me entran llamadas, por eso les consulté. Espérame un ratito para poner, porque me entran llamadas y corto, porque no quiero interrumpir tampoco la clase, pero voy sí, a poner una opción para que eviten entrar llamadas y así interrumpir. Te ¿Ya? agradezco, Gracias. Edgar. Sí, Y sí, Gabriel, discúlpanos gracias. más bien, No, pero no, no, era necesario hacértelo saber. discúlpame muy bien ustedes. Un ratito, no me vayan a cortar. ¿Sí? Un ratito. Ok, chicos. Disculpen nomás las interrupciones y está bien, por favor, alguna inquietud que tengan o algo que no puedan o que desea que le repite o alguna interferencia, por favor háganme saber para no perder la idea y ustedes también, el mensaje llegue claro y digamos, llegue de la manera correcta, ¿ok? Entonces, bueno, de alguna manera seguimos. Hablamos de la arcillosidad. ¿Qué es lo que queremos o qué pretendemos con el modelo de arcillosidad? Es lo que es identificar el volumen de arcilla. Si hablamos de un contexto convencional, chicos, lo que buscamos es de que en un paquete en un paquete de arenas o en este caso un paquete de roca, hablamos así, ¿no? Vamos a tener un sinfín de cuerpos o como le llaman unidades de flujo, ¿no? Donde lo que me caracteriza son pues distintos estratos de diferentes litologías, ¿ok? Hablamos de arenas, conglomerados, lutitas, ¿ok? Donde lo que nos interesa a nosotros para conocer el volumen exacto, ¿sí? Es de ese bloque de estratos que tenemos en estudio, es sacar aquellos arenas, entre comillas, ¿sí? Que no nos dan las condiciones de acumulación de hidrocarburos, ¿ok? En este caso vendrían a ser las arcillas, ¿ok? Como sabemos, las arcillas pues tienen condiciones de ser rocas no permeables, ¿ok? Entonces lo que buscamos como modelo es sacar ese tipo, estas arenas y quedarnos con arenas que sí cumplen con las condiciones de acumulaciones de hidrocarburos o de reservorios, ¿no? Entonces, a ese paquete o ese bloque en estudio, lo que vamos a hacer es sacar ese volumen de arcillas y quedarnos con el paquete de interés. ¿Sí? Si, por ejemplo, hablamos de un bloque de 100, de estratos de 100 pies, ¿sí? Donde tenemos intercalaciones de arcilla, lutitas, arenas, conglomerados, entonces es posible de que cuando yo saque el B-shell de ese bloque, nos quedemos de ese 100%, de ese 100 pies de altura, nos quedemos quizás con 5 o con 10 pies de arena de interés, ¿ok? Y eso es lo que ocurre normalmente cuando se hace el modelo, ¿sí? Y pasamos pues a la segregación de arenas de interés por acumulación de hidrocarburos, ¿ok? Entonces, dentro de las utilidades que nos da el modelo de B-Shale o B-Claims, ¿sí? Que es el modelo de arcillosidad, pues como les comenté, no una referencia litológica visual,
no da criterios de corte. O sea, dentro de los modelos también tenemos de alguna manera los llamados cutoff. O sea, vas a digregar entre la zona productiva o de interés y la zona no productiva o de no interés, ¿no? Esto en función del volumen y esto en función de las arenas que encontramos dentro de los distintos intervalos que muestran si acumulación de hidrocarburos, ¿no? Eso lo vamos a ver directamente en los registros para que puedan ustedes comprenderlo, ¿no? La corrección de arcilla. En todo análisis que nosotros tengamos que hacer en interpretación de registros, tenemos que hacer ciertas correcciones, ¿no? Acuérdense de que normalmente, lo que hablábamos ayer, la velocidad de registro, ¿sí? Puede surgir o no una variación de ellas, ¿no? Con lo cual, pues de alguna manera puede darnos una mala interpretación del mismo comportamiento que podemos ver en las curvas de los registros mismos que estamos evaluando, ¿ok? Y también, pues, como sirven datos de entrada a las ecuaciones ya postuladas que nos dan los distintos modelos, ¿no? Miren, las ecuaciones tienen, si ustedes ven la diferencia entre los modelos que fueron dando en transcurso del tiempo, ¿sí? Ya viendo el camino de los convencionales con los no convencionales, ustedes van a ver que entre las ecuaciones hay datos de entrada y la mayoría de los datos de entrada utilizan siempre este volumen, este dato que es el V-shape, ¿ok? Ahora, con los no convencionales, ¿qué es lo que se hizo o la diferencia que se tuvo? Anteriormente tú sacabas las arcillas, te quedas con tu volumen de arenas, o sea, porosas y permeables, y obtenías, ingresabas datos a la fórmula, ¿no? Y con los no convencionales, con los modelos que hoy en día se utilizan, lo que hacen es sumar el dato que te da la arcilla, el dato que te da la arena, los suman y estos ingresan a una ecuación, lógicamente con factores que se acondicionan a la misma litología que estamos evaluando. La predicción de electrofacies o unidades de flujo, ¿no? Son caracterizaciones ya mediante la caracterización estática de los reservorios, en los cuales se diferencian por la misma acumulación de hidrocarburo y o condiciones también, no solamente litológicas, sino también sedimentarias, ¿no? Ahora hay un dato importante, que es bueno saberlo. Miren, el tema de la permeabilidad, chicos, y es bueno, uno lo va aprendiendo en el camino, ¿no? La permeabilidad es propiedad de la roca, siempre y cuando en un medio poroso estemos frente o en presencia de un solo fluido, ¿ok? Es decir, en un medio poroso tenemos roca y agua, estamos hablando de que es una permeabilidad propia de la roca, ¿ok? Como sabemos nosotros, en un medio poroso no existe un solo fluido, hablamos de 2 o 3 fluidos más, ¿no? Entonces, la interacción entre, ¿sí? Viene a ser ya una propiedad de los fluidos, pero no como permeabilidad, sino ya pasaríamos a ser permeabilidad relativa, ¿ok? Ahora, hay mucha incertidumbre en cuanto a los modelos que uno puede obtener base a la permeabilidad, ¿ok? ¿Por qué le digo esto? Porque a mí lo que me interesa conocer es que la permeabilidad vendría a ser la capacidad de flujo de los fluidos, el movimiento que tienen los fluidos durante el medio poroso, ¿ok? Para ello, a mí me interesa conocer cuál sería la permeabilidad relativa del medio poroso, ¿ok? Pero lo que te dan las ecuaciones, ¿sí? Es la obtención de una permeabilidad. Esa permeabilidad no es la permeabilidad relativa, sino es la permeabilidad absoluta, que vendría a ser la permeabilidad que lo interpretamos como que hay una presencia de un solo fluido dentro del medio, ¿ok? Y si ustedes ven las ecuaciones, utiliza datos o input de acidosidad, ¿ok? Inclusive de saturación del mismo fluido. Entonces, razón por la cual hay muchos estudios, inclusive yo presenté un paper donde hacía la obtención de la permeabilidad mediante estos modelos y lo integraba con redes neuronales, ¿no? Con los cuales, pues, la limitación o la desventaja o la incertidumbre que generaba es de que el dato que obtenía de permeabilidad era basado en una propiedad propia de la roca, ¿no? Y no del fluido, que realmente lo que interesaría es conocerlo a partir del movimiento de los fluidos, no de un fluido, ¿no? Entonces, eso es bueno que ustedes lo conozcan, que sepan cuál es el origen de la fórmula. Sin embargo, es utilizado, o sea, no quiere decir que esté mal, pero sepan de que hay cierta incertidumbre en esa información, ¿no? Y así como en esas ecuaciones hay muchas más, ¿no?
Entonces, simplemente son informaciones que tienen ciertas limitaciones, pero hoy en día se usan y son muy, ya hemos reconocidas, ¿no? O sea, es lo que se tiene hoy en día. Con los no convencionales todo esto está cambiando, ¿sí? Se está acercando más al principio físico, más que al principio matemático, ¿no? Entonces, entrando ya en detalle a los gamma ray, y hay unos, por ahí en el recurso de la presentación, hay unos registros que vamos a ir compartiendo y comentando, ¿no? Entonces, entramos a la herramienta que mide, ¿no? De manera indirecta la arcillosidad. Digo de manera indirecta porque realmente lo que vamos a hacer es, vamos a bajar una herramienta, es una sonda, ¿sí? Que me va a permitir a mí, digamos, emitir rayos gamma en función de pulsos, ¿no? Ondas electromagnéticas de alta energía. Vamos a inducirlo a que ingresen estos a la formación y estos, en interacción con cada una de las rocas, ¿sí? Generan una respuesta y estos lleguen a un receptor, ¿ok? Entonces, los rayos gamma son impulsos de ondas electromagnéticas de alta energía, ¿no? De maneras espontáneas. Ahora, estas ondas que nosotros inducimos o emitimos hacia las formaciones, estas llegan a interactuar con las mismas rocas que se encuentran en la misma formación. Pero tiene que haber una compatibilidad entre ellas para que me dé una respuesta, ¿sí? Y la compatibilidad tiene que ver con, como les comenté, las rocas se forman a través de minerales, ¿no? A través de sedimentos, de clastos, y estos por productos de presiones, temperaturas o procesos de fusión, ¿no? Enfriamiento, quizás cristalización, dan origen a ciertos minerales, ¿no? Hay minerales que de alguna manera generan radiación al momento que estos son impactados por estas ondas, ¿ok? Entonces, de alguna manera hay cierta compatibilidad, sí, con ciertos elementos que de alguna manera al momento que la onda induce o incita hacia la formación y choca con cada uno de estos sólidos, genera cierta compatibilidad en cierto grado, con algunas y con otras no. Esta compatibilidad, llamémosle compatibilidad, ¿sí? Trato de poner mis palabras para que se entienda. Esta compatibilidad que se tiene está en función de aquellos elementos químicos que generan una expansión en la radiación de estas ondas, ¿ok? Entonces, estos elementos radioactivos, como le llamamos, son tres y muy bien conocidos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver ya cuando hablamos de él? Hablamos de torio, ¿sí? Uranio y potasio, ¿ok? Estos tres elementos que los encontramos en cada una de las rocas entre mayor o menor cantidad, ¿sí? Son elementos de roca que son emitidas desde una sonda electroquímica, electromecánica, ¿no? Que son inducidas hacia las formaciones, ¿ok? Hablamos de un concepto de isopo radioactivo, es decir, digamos, la manera como es que estos elementos se encuentran en la estructura misma de la roca y la manera como irradian sus ondas, ¿no? Sus rayos gamma que son inducidas, ¿ok? Entonces, ahí dice, al atravesar la materia, los rayos gamma sufren colisiones. Cuando hablamos de colisiones, tomen el ejemplo que les decía ayer del juego de billar, ¿no? La pelota principal, bueno, no soy un experto en billar, por ahí le dijo unas palabras, o sea, la pelota principal cuando choca con cada una de las pelotitas que están a su alrededor, pues la que tú estás manejando, ¿no? La principal va con una energía del 100%, digamos así. Cuando empieza a chocar con cada una de las pelotitas, deja cierta energía al choque, ¿no? Pierde energía al choque con cada uno de estos elementos, ¿no? Cuando llega hacia la última pelotita, pues ya perdió gran parte de su energía, con lo cual pues esto de alguna manera cuando chocan y pierden energía, la que recibe empieza a emitir la energía con la que fue adquirida, ¿no? Entonces, y así se va transmitiendo la energía, inclusive se va disipando, ¿no? Y aquellas pelotitas que tienen en su mayor contenido mineralógico o radioactivo estos elementos, ¿no? Ellos en vez de emitir, las encapsulan, ¿ok? Y es donde la información que tú obtienes, ¿no? Ya en tus receptores en las ondas, ¿no? Bueno, hay mucha teoría de eso, no quiero entrar mucho en la teoría,
pero sepan que existen, pues hay incluso herramientas, detectores, toda esta la tecnología ha ido cambiando, ¿no? Pero me interesa mucho que ustedes sepan cuál es su principio básico y cuál es su interpretación, su uso y su interpretación, ¿no? Nuevamente el gamma ray expresa en unidades SAPI, esto fue porque fueron personas o, digamos, especialistas que se dedicaron al estudio de esto y en honor de esa persona, pues, les colocaron estas unidades, que son más que todo unidades relativas, ¿no? O sea, nominales, digo, ¿no? Nominales. Normalmente este registro gamma ray es ploteado en un TRAT en escala normal, ¿no? Ya lo vamos a ver, o ya lo hemos visto el día de ayer, pero vamos a verlo en detalle, ¿ok? Como verán, mire, este cuadro lo que me muestra, pues, cuál es el aumento de radiación en función del tipo de la roca, ¿no? O sea, ya hablamos de rocas ígneas o sedimentarias, pues de alguna manera, quien me presenta mayor radiación entre ellas, pues podemos decir que son las evaporitas, ¿no? No quiero entrar mucho en detalle en cuanto a la composición o caracterización de cada una de ellas, pero sepan de que, miren, la que menor radiación tiene son, en este caso, las arenas limpias, o sea, las arenas con condiciones de reservorio, ¿no? Inclusive las arenas arcillosas, ¿no? Hablamos digamos, se encuentran en el punto intermedio, ¿ok? Y esto conlleva, aunque hay un aumento de radiación entre sí, pues me lleva a que, de acuerdo al grado API o el valor del API, según las unidades que ploteamos en un gamma ray, lo podemos distinguir el tipo de roca que podamos tener. Más que roca, el tipo de litología. Acuérdense que el gamma ray dentro de las utilidades me permite a mí hacer la distinción litológica visual y de manera básica. ¿Ok? Nosotros, por lo general, como ingenieros, no estamos es fundamental conocerla, ¿sí? Lo que son los registros, porque de alguna manera también tú estás dentro de la decisión que deberíamos tomar. Por eso es el interés de conocer, ¿sí? Lo que siempre vemos o convencionalmente siempre distinguimos, pues, ¿es arena o es arcilla? ¿No? Nos quedamos siempre con esta base, ¿no? O sea, la arena porque tiene interés, cuál es su comportamiento, y arcilla, cuál es su otro comportamiento, ¿no? Vemos aquí el comportamiento de acuerdo al tipo de litología, pero como verán existen más, ¿no? Existen otro tipo de litologías que, bueno, siempre saberlo, se los dejo para que ustedes de alguna manera en algún momento puedan correlacionar con un registro y puedan ver la base histórica y distinguir en detalle, pues, de que estamos hablando quizás no solamente de arenas o arcillas, sino de otro tipo de litología. Para eso tendríamos que correlacionar. Este registro gamma ray correlaciona con distintos registros, ¿no? Es un registro base, ¿no? Inclusive son utilizados también cuando bajamos los registros de Case-Hole, ¿no? O los registros de cementación, ¿no? Incluso miren, hablamos de arenas arcillosas, arenas muy arcillosas, ¿no? Miren cómo, es decir, las arenas, las arenas productivas, ¿no? O las areniscas se caracterizan por tener una baja radioactividad, ¿ok? Baja radioactividad. En cambio, las arcillas, ¿no? Las arcillas tienen una alta radioactividad. Como ven ustedes, eso se obedece al comportamiento de deflexión que tenemos en los registros gamma ray. ¿Ok? Esto tiene, mire, por ejemplo, si tenemos una intermedia, ¿sí? Un valor intermedio, una deflexión intermedia del gamma ray, ¿no? ¿Qué podemos notar? Pues esto puede indicarnos aquí de manera visual, eso luego tenemos que cuantificarlo, que de repente estamos frente a una arena que tiene más o menos arcilla dentro de su composición o de su paquete, ¿no? Entonces, bueno, hablamos también que hay digamos, cuerpos que tienen menos radioactividad, inclusive menor que las arenas, ¿no? Estos podrían ser, pues, las dolomitas, las calizas. No, ese es ya un estudio un poco más en detalle, inclusive miren, las arenas volcánicas o cenizas volcánicas. Estamos hablando de rocas de origen ígneo, ¿no? Incluso son las de mayor radioactividad, son las que contienen esto, ¿no? La nirita, el yeso,
las areniscas arcillosas, ¿no? Las areniscas limpias, las dolomitas, ¿no? Todas ellas, al ser digamos, dentro de la clasificación de las arenas, de las rocas sedimentarias, pues van a encontrar siempre una menor radioactividad, ¿ok? Y les dije que normalmente este registro sirve para correlacionar, como ustedes pueden ver, vamos a utilizar siempre el gamma ray. El gamma ray en todo registro vamos a encontrarlo, ya sean los antiguos o los nuevos, y si en caso se encuentra con un registro activo y no tienen el encabezado como este, por ejemplo, si yo le quito estas siglas, hay una manera sencilla de identificarlo. El gamma ray es el registro más sensible, me decía mi mentor, es el registro más nervioso, ¿sí? En mínimas, en milésimas de profundidades surgen ciertas deflexiones, o hay muchas deflexiones, ¿ok? Entonces, es un registro bastante nervioso, siempre lo van a ver y es fácil de identificarlo de esa forma si en caso no tengan el encabezado, ¿no? Miren, por ejemplo, esto de las cenizas volcánicas, hablamos que son de origen ígneo, ¿no? En su momento llegó a ser sedimentaria, pero con el traspaso del proceso, ¿no? Llegando a un proceso de enfriamiento, cristalización, bueno, resultaron terminando siendo del lado de las rocas ígneas. Miren este comportamiento, como le llaman ahí, ceniza volcánica, y miren este ejemplo, que es real, ¿no? Miren cómo se deflexiona totalmente el gamma ray, inclusive llega hacia el extremo máximo, indicando pues que estamos frente a una arena totalmente radioactiva, ¿no? Hablamos de la formación lutita estalar, ¿no? Las cenizas volcánicas muestran valores altos de gamma ray, se puede usar como marcador de tiempo correlación. Sí, también se utiliza mucho para poder definir los marcadores, ¿sí? Definen las zonas de interés, ¿no? Y también, pues, qué evento geológico puede haber ocurrido ahí, ¿no? Y también definir los periodos, ¿no? Otra de las características principales del deposicionales, ¿no? O los análisis de fases, ¿no? Fases tienen que ver en función de un contenido característico de manera litológica y sobre todo de un contenido de minerales, ¿no? O sedimentos, ¿no? El gamma ray a menudo se utiliza para medir la arcillosidad de una formación. En realidad, como le dije, la arcillosidad no cambia repentinamente, o sea, no quiere decir que en profundidad yo voy a tener a mayor profundidad mayor arcilla mientras más o menos arcilla. No. Esto normalmente, ¿qué trae consigo esta aplicación? El contenido de arcilla o el volumen de arcillas que tenemos en un estrato o un bloque de estudio está también en función de cómo fueron los ambientes depositacionales, ¿sí? Y se puede determinar de acuerdo al comportamiento que podemos tener, de flexivo que pueden darnos las curvas, ¿ok? Los cambios que pueden tener en el comportamiento deflexivo al volumen de arcillas, netamente nos permiten de alguna manera, están en función de cómo es que esto ha sido depositados, qué ambientes normalmente ocurrieron, ¿ok? Y también el tipo de grano o selección con los cuales constituyen estas arcillas. ¿Eh? Cuando hablamos de una gradación, propagación, ya están los conceptos, ¿sí? Ya sea en ambientes lacustres, fluviales, dentálicos, ya son ambientes que nos dan un indicio de qué tipo de arcilla estamos hablando en función de su tamaño, ¿ok? Por eso es importante conocer, ¿no? Conocer que el comportamiento no solo obedece a que tengamos un tipo de roca más reactiva que la otra, sino también a cómo fueron sus orígenes, qué evento geológico ocurrió, ¿no? Inclusive la clasificación o identificación de tipo de roca, y eso detrás de ello viene pues el tipo de ambiente depositacionario que ocurrió en ese evento o marcador, ¿no? Aparte, como les dije, bueno, también la correlación pues va de la mano también con digamos, la extensión litológica, ¿no? Lo que hablan siempre, digamos, la constitución litológica o caracterización de registros que son utilizados o son construidos durante la perforación del pozo, ¿no? Por ejemplo, miren, bueno, me define otras utilidades que podemos mencionarlas ya.
definición de las capas litológicas, fases y ambientes depositacionales, indicador de arcillosidad, cuánto es el volumen de arcilla en un bloque de interés, correlación entre pozos de profundidades, ¿no? Que utilizan también para correlacionar registros de open hole con case hole en un mismo pozo, ¿no? Todos estos en función de la profundidad y también por la correlación que puedes tener con distintos registros, ¿no? Miren, esta es una descripción típica de la cuenca talara, ¿sí? Estos son los miembros verde, cabo blanco y clavel. Son los miembros que pertenecen a la formación en Chinosiambo, ¿no? Es una formación intermedia totalmente productiva en la cuenca talara, en el lote 10, ¿no? Miren cómo se da el comportamiento. Normalmente el Cabo Blanco es una zona que tiene un alto grado de explotación. Normalmente hoy en día, donde se encuentra el Cabo Blanco, ya lo hablamos como una condición crítica porque ya son zonas depletadas, ya son drenadas, ¿no? Entonces, inclusive acá mostramos fluorescencia y vemos un paquete de arenas, ¿no? Más que por su, digamos, característica de deflexión, hablamos que todo por su espesor, ¿no? Y esto se encuentra bastante separado o aislado por sellos, ¿no? Sellos de lutitas o de arcilla, ¿no? Sellos arcillosos, ¿no? Un pequeño cuerpo acá. Esto tenemos una descripción de, si no me equivoco, arenas, ¿no? Arenas con su característica ya litológica, ¿no? Entonces vemos el comportamiento, ¿no? Diferente, mostrando ya una evidencia que estamos frente a presencia de hidrocarburos, ¿no? Bueno, esta es la descripción teórica. Se exagera un poco como para que se entienda, ¿no? Arenas limpias o clean sands o shelly sands, arenas arcillosas, ¿no? La radioactividad aumenta en función de la presencia de arcillas en el bloque o en el área de estudio, ¿no? O el espesor de estudio, ¿ok? El gamma ray mide siempre en escala normal. Su unidad es API y siempre lo encontramos de 0 a 100, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se mide o se hace la interpretación del gamma ray? El registro lo que te muestra siempre son valores máximos y mínimos. Es decir, valores mínimos quiere decir, el gamma ray mínimo es la menor radioactividad que puedas tener en el área que estás evaluando. Y el gamma ray máximo, estamos ya en la zona de 100% shale, o sea, 100% arcilla, ¿no? O sea, una mayor radioactividad, ¿ok? Cero shale, es decir, baja radioactividad, mínimo, máximo alta, ¿no? Y el punto medio, el 50-50, vendría a ser el shale, ¿no? ¿Cómo es que tú consideras o evalúas la obtención que tú vas a tener? Esto puede ser punto por punto, ¿sí? El simulador te arroja punto por punto y finalmente te dibuja la curva, ¿no? Entonces, la fórmula que muestra, hay un dato leído, que es el gamma ray, ¿sí? En el punto de interés que tú vas a tener en cuenta, ¿okay? Puede que en esta zona, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, en esta zona que es arenas, te pida cuál es el B-shape en esa zona, pues tú vas a tomar normalmente yo tomo un promedio, no es, bueno, es una interpretación visual, no es una visión aproximada. El software te lo arroja de manera puntual, inclusive punto por punto, ¿no? Esto es un dato leído, ¿no? El gamma ray clean vendría a ser el gamma ray mínimo, ¿ok? Es decir, de baja radioactividad, el gamma ray clay vendría a ser la zona más arcillosa, o sea, el gamma ray máximo, ¿ok? Menos el gamma ray clean. Se repite estos dos términos, ¿ok? La relación entre ellos me da el volumen de B-shade. Como verán, ustedes son valores enteros, ¿sí? Hablamos de 0 a 100, esto puede ser 2 o 5 y esto puede ser 80 o 90, ¿no? La diferencia, bueno, esto lo puedes presentar de manera, digamos, absoluta o también puede ser relativo mediante manera porcentual, ¿ok? Entonces, más de las utilidades que podemos notar ya como herramienta del gamma ray para el modelo de arcillosidad es la definición de espesores, ¿no? Y la estimación de la cantidad de arcilla. Finalmente, lo que se busca como dato principal es la cantidad de arcillas que podamos tener en el bloque o en el área de estudio que estamos analizando, ¿no? ¿Cómo vamos por aquí?
Seguimos, entonces, vamos a avanzar un poco las bases teóricas y ya para la segunda parte dejamos algunas aplicaciones y nos quería también lo que es el SP. El SP. Enviar una pregunta. Sí, Robinson, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Edgar, nuevamente. ¿Puedo hacer la pregunta? Sí, claro que sí, te escucho. Entonces quedamos claros que la línea de arcillosidad me la define, es el registro de gamma ray. Es uno de los registros. Normalmente es el más comúnmente utilizado porque en todo registro lo menos que va a faltar es el gamma ray, ¿no? Entonces, lo que pasa es que esto teóricamente te lo plantea así, ¿no? En función de la ecuación. Ellos normalmente, ¿qué te dicen? Fija tu línea mínima, tu línea máxima y tu punto medio entre la línea mínima y máxima vendría a ser tu gamma releído, ¿no? Entonces, visualmente es un aproximado, ¿no? Entonces, yo siempre tomo, esto es teórico, ¿no? Van a ver ustedes que, digamos, hay deflexiones bastante deciformes, como por ejemplo esto, ¿no? Entonces, ¿dónde sería tu punto gamma ray leído aquí, ¿no? Acuérdate que tú puedes castigar o puedes castigar el hecho de que tu punto leído, o sea, de acuerdo a tu interpretación, a tu visión que tú puedas tener, no te pido que seas preciso, pero sí al menos tu aproximación tiene que ser bastante realista, ¿no? Digamos, por ejemplo, si yo tomo aquí mi punto leído gamma ray, si yo tomo en consideración esta base teórica que simplemente sirve como una base figurativa teórica, ¿no? Entonces, si yo obedezco digamos, esta línea azul vendría a ser el 50% de shell, ¿no? Este vendría a ser el gamma ray leído, este valor, ¿ok? Si yo lo tomo ahí, ¿no? Y estoy volviendo todo este bloque, ¿ok? Por ejemplo, si, digamos así, quizás exagere un poco, lo tomo aquí, ¿no? Yo fijo mi línea mínima, fijo mi línea máxima y tomo el mitad entre esos dos límites, tomo aquí, ¿qué estoy haciendo? Quizás estoy siendo muy realista con este bloque de arena, pero con este bloque estoy castigándolo. ¿Por qué? Porque estoy indicando de que este bloque tiene más contenido arcilloso y posiblemente cuando haga la clasificación entre arena productiva y no productiva, en el peor de los casos puede que yo este bloque lo esté quitando de mi análisis. Y eso sería incorrecto, ¿no? Porque imagínate, justo ese bloque tiene también fluorescencia, ¿no? Entonces, por eso es que después hablo de la evaluación de manera zonificada, ¿no? Hay que tener muy en cuenta el patrón que tienes tú en cuanto a la deflexión de cómo es que se comporta el gamma ray. Por eso, no es que tenemos que ver todo el registro total, ¿no? Global, y ver cómo tiene su comportamiento, ¿no? Si yo tengo, mira, el comportamiento en cuanto a la deflexión es totalmente diferente de este bloque con este bloque. ¿Ok? Puede que acá tenga más arcillas y acá tenga menos arcillas. Este cuerpo es mucho más limpio. No puedo yo tocar un promedio de toda esta arena, ¿no? Porque estoy castigando, o sea, estoy indicando de que dándole más contenido de arcillas a este bloque de arenas cuando realmente no es así, ¿no? Estoy quitándole incluso volumen, ¿no? De hidrocarburo. Pensémoslo de ese lado. No sé si por ahí va tu pregunta, Robinson. Sí, perfecto. Era por ahí, teniendo en cuenta con esta imagen que acabas de mostrar, perfecto, era eso. Tienes toda la razón, no tiene que tener cuidado con esto porque terminaría castigando zonas de gran interés. Muchísimas gracias, muy bien. Robinson. Ingeniero Edgar, hay una pregunta de Lorena Román, se la leo. ¿Para ese cálculo se tiene en cuenta todas las capas de arcillas que hay o solo donde esté el hidrocarburo? No, normalmente, bueno, en realidad, te digo, si por uno fuera, evaluar todo registro, ¿no? Pero realmente, no, eso se simplifica yendo a la zona de interés. Y sobre todo si tienes evidencia de fluorescencia, que lo contrastes con un registro litológico, vamos de frente, como dicen, a la carne, ¿no? Donde tengas presencia de carburo, ahí analizamos. Lógicamente, como le comenté a Robinson, hay que evaluar hay que verificar, hay que ver las zonas vecinas, ¿no? ¿Dónde estaría tu límite, ¿no? Y zonificar, ¿no? Zonificar, yendo a tu zona de interés, ¿no?
tratar de ser bastante cercano, realista al comportamiento que te da el registro, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna pregunta adicional o seguimos? Bueno, vamos a seguir. Entonces, chicos, esta ecuación tómenla, ya cuando uno va con la experiencia y conociendo un poco, ya lo toma con bastante cuidado porque es base teórica, pero sirve, ¿no? Ninguna se descarta, ¿no? Todas las ecuaciones que tenemos sirven, pero es bueno siempre contrastarlo con realidad. Porque si tuviéramos todos registros de esta forma, pues sería mucho más sencillo, ¿no? Pero no es así, ¿no? Por eso es importante hacer la zonificación, ¿no? Y bueno, como complemento de registro, hablamos lo que son los gamma ray espectrales, ¿no? Les comenté al principio de cómo era la emisión de las ondas electromagnéticas cuando se emiten hacia las formaciones y estas llegan a, digamos, colisionar, ¿no? A los sólidos o la roca mismos que se encuentran en la formación, ¿no? Donde hay una mayor compatibilidad cuando estos sólidos contienen elementos radioactivos. Entre los elementos pues está el potasio, torio y uranio, ¿no? Entonces, surgieron también como bases, pues, la clasificación de estos registros como gamma ray espectral, donde lo que te arroja, más allá del principio que tenemos de radiaciones, de ondas de gamma ray, las colisiones en las ondas electromagnéticas, ¿no? Entonces, en función de digamos, la colisión, ¿no? O la interacción o la atracción que puedan tener entre sólido y ondas que son emitidas, pues tenemos también la ventaja de poder plotear registros segregados, ¿no? En función del elemento reactivo que se identifica en diversas zonas, ¿no? Para serles sinceros, hoy en día, pues en una cuenca madura, digo entre comillas conocida, ¿no? Donde tiene un grado de explotación alto, una actividad muy intensa de perforación, muchas veces ya se obvia este tipo de registro, ¿no? Es importante saberlo quizás al inicio o intermedio de la explotación del campo, pero sepan que existe, ¿no? En algunos casos encontrarán algunos registros, no acá, ¿no? Donde se ha segregado, pues, digamos, el ploteo de los registros gamma ray en función de sus elementos radioactivos, ¿no? Entonces, inclusive, miren, lo puse de otro color, el torio y el potasio, mejores indicadores de oxidosidad que el gamma ray. O sea, la exactitud que puedes tener o el acercamiento en cuanto el valor obtenido es mucho más exacto si lo hacemos de manera espectral, ¿no? Esto lo que ustedes vean acá son siglas comerciales, ¿no? De distintas compañías de servicio, ¿no? Ojo, chicos, en cada registro que vamos a ver, su principio básico surge de un principio físico-químico o físico-electrónico, ¿no? O físico-eléctrico, ¿no? Entonces, no ando mucho en eso, pero lo dejo escrito ahí para que sepan de que existe, ¿no? Si alguien quiere ir más en detalle, lo podemos ver aparte, ¿no? Entonces, a veces el tiempo es muy, no juega siempre en desventaja, ¿no? Pues lo que quiero es que ustedes tengan o se lleven los conceptos principales para que ustedes después lo puedan ir profundizando, ¿no? Miren, este es un ejemplo de un registro viejo, ¿no? Muy viejo, con los cuales, pues, se tiene el gamma ray y se tiene, pues, el gamma ray espectral, ¿no? Lo que muestra la figura en el intervalo A, se observa el electro gamma ray, la discriminación de arena-arcilla. Sí, hay una discriminación, arcilla y arena, ¿ok? Sin embargo, en las curvas de torio y potasio muestran que la unidad es la misma arena en el uranio, ¿no? Y muestra reflexiones altas en el mismo contenido. La curva de uranio puede servir también como un indicador para zona fracturada en carbonatos. Alto contenido de uranio considera un indicador de fisuras. Por ejemplo, ¿no? Y interesante, ¿no? Tenemos muchas formaciones que las cuales son fisuradas, ¿no? Como la formación Mogollón, por ejemplo, ¿no? Te da un indicador ya el contenido de uranio que podemos encontrar en una arena, ¿no? Como les dije, el torio y el potasio, mejor indicador de arcillosidad, ¿no? Es decir, que de por sí, pues, cuando encontramos estas deflexiones
En este caso, pues no hablamos de radiaciones altas o bajas, sino mayor contenido de elementos radioactivos. ¿Ok? Entonces, aquí lo que indica es que las curvas de torio y potasio, ¿no?, muestran que la unidad es la misma arena. ¿Ok? Un bajo contenido de elementos radioactivos. ¿Ok? De torio y potasio, ¿no? O sea, lo confirma que es una arena, ¿no? Porque tiene un bajo contenido de elementos radioactivos. Y este es ya un ejemplo real e inclusive más actualizado, ¿no? Te segrega, ¿no? Te segrega el contenido, inclusive, como les dije, puede hablar que estamos hablando de arenas arcillosas o arenas mismas que pueden estar también fisuradas, ¿no? Los llamados crossplot, ¿no? El cruce de datos de input, ¿no? También concentraciones de potasio, concentración de torio. Estos son gráficos patrón, donde, bueno, tú aquí en este crossplot ploteas tus puntos que utilizaste en tu análisis en la zona de interés, y en la zona donde se ubiquen esos puntos te van a indicar, bueno, hay contenido de tipo arcillas, cementita, elita, mica, glauconita, gaulinita, ¿no? Entonces, estos son experimentales, estos fueron también de tipo correlativo, ¿no? Hay algunas influencias ambientales, sobre todo el gamma ray, los efectos del casing y el cemento, ¿no? Acuérdense que ya esto sirve, como le dije, correlación entre un registro de open hole y un registro a hueco entubado, como le llaman, ¿no? Entonces, hay cierto desfase, ¿no? Porque también hablamos en profundidad, porque estamos hablando de un registro que fue tomado sin el cemento y otro registro que fue tomado con la columna de cemento, ¿no? Con lo cual hay una interferencia, ¿no? Entonces, hay un desfase, sobre todo, le llaman desfase, ¿no? Pero hay indicadores que te permiten poder correlacionar, ¿no? Entonces, el registro de Casehole se presenta en las curvas de los SL, ¿no? Los llamados uniones de casing y casing, o cuplas, como le llaman, ¿no? El diámetro, cuanto mayor el diámetro del pozo, el peso del lodo, mayor es la corrección y aún mayor cuando la herramienta es centralizada, ¿no? Lo importante es que la herramienta vaya centralizada, porque así la emisión de los rayos pues se equilibran, ¿no? Se equiparan en una misma área circunferencial, ¿no? El tema del peso del lodo, esto influye mucho cuando hablamos de los registros direccionales, ¿no? El MWD, el LWD, ¿no? Entonces, pero ahí ya los mismos software tienen correcciones, ¿no? Que te permiten, bueno, reducir esa incertidumbre sobre todo, ¿no? La resolución vertical, ¿no? La misma deflexión de la curva. Ayer comentamos también el tema de la velocidad de registro, ¿no? Miren cómo cambia también la deflexión, ¿no? Esto te lo da también la master, ¿no? O el input que necesitas tú ingresar a los simuladores que utilizan para los registros, ¿no? Y estas son algunas características básicas que nosotros tenemos en cuenta, de alguna manera, para correlacionarlos, si es que realmente la información que se obtiene es representativa o no. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Bueno, miren, la resolución vertical 18 36 pulgadas, precisión más o menos 4 API, ¿no? El gamma ray espectral, también sus valores. Te requiere pues que OpenHole sea centralizado, que interesa lo centralizado, y los fluidos que mejor se acondicionan, bueno, puede ser gas, agua o lodo base agua. En realidad, como les comenté ayer, los registros se han acondicionado bien a cualquier tipo de fluido, ¿no? No muestran tampoco una variación significativa, ¿no? Una vez más, las aplicaciones, pues, indicador de litología, si hablamos de discriminación de arenas arcillas, surge como un complemento sustituto del SPE. Hay dos registros que te miden la radiosidad: el SPE, potencial espontáneo, y el gamma ray. ¿Okay? El comúnmente utilizado es el gamma ray. En todos lados vas a encontrar gamma ray. Es un registro que se encuentra en todos los análisis o registros que se tienen, en todos los campos a nivel mundial, ¿no? Puedes correrlos con Casehole, correlacionarlos, te indica el espectro de una zonificación. ¿Okay? Definir tu capa, tu zona de interés, puedes definirlos, como en este caso, ¿no?
Y lo más importante y lo que estamos haciendo hincapié en esta presentación es estimar el volumen de arcillosidad. La evaluación reactiva de los minerales con los gamma ray espectrales, ¿no? Y estas son ya las aplicaciones que podemos tener, ¿no? En función de los gamma ray, SNG, NGT, gamma ray espectral, SP, sepan las siglas, potencial espontáneo, resistividad, crossplot, N, vendría a ser neutrón, densidad, es decir, flujo o diagrama cruzado o tabla cruzada de los datos de densidad en neutrón. ¿Ok? Neutrón, ¿no? El gamma ray lineal, B-shell, la ecuación que yo les mostré, gamma ray clean y gamma ray shell, histograma, bueno, también hay un análisis estadístico. El gamma ray no lineal, Clavier, Larinov, Stiev. Puedes también sacar esa misma fórmula que les mostré acá, también se cumple para el gamma ray espectral, ¿no? Es también para el gamma ray espectral. Si en caso no tengas gamma ray, lo dudo, siempre vas a tenerlo, pero a veces puedes tener no gamma ray, sino el gamma ray espectral. Podemos relacionar la misma fórmula simplemente con los datos, ¿no? Acá está, ¿no? El gamma ray el leído va a tomar los datos que obtiene del torio más el potasio, ¿no? O puedes tomar los tres elementos si es que lo tienes, ¿no? Ahora, cuando hablamos del gamma ray lineal y no lineal, ¿qué toma en cuenta? Como les comenté, también toma en cuenta los eventos geológicos en función de sus periodos, ¿no? ¿Qué pasó acá? Bueno, hubieron unos expertos, geólogos, quizás, no digo quizás porque no los conozco, ¿no? Pero bueno, Clavier, Larinov, lo que hicieron es, de la ecuación lineal que ustedes ven acá o convencional que ustedes evaluaron, ellos le agregaron el tipo de tiempo, ¿no? O el periodo en el cual se encuentra esa roca depositada, ¿no? Es lo que le llama roca antigua o roca joven. Podríamos decir de manera correlativa de que la roca que se encuentra más profunda puede ser más antigua con respecto a la que se encuentra por encima, que puede ser más joven, ¿no? Es en función de un tiempo geológico, ¿no? Por ejemplo, Cretáceo, Paleozoico, ¿no? De los periodos que ustedes conocen de manera geológica, ¿no? Se le agregó esta característica, bueno, estas son ecuaciones empíricas, correlaciones empíricas, ¿no? Que surgen de datos experimentales que ellos tomaron, ¿no? Y bueno, fueron llevados a un crossplot y dieron una ecuación, ¿no? Y esa ecuación lógicamente con su grado de confidencialidad representativa y bueno, hoy en día se toman en cuenta. Muchos estos modelos no lineales son llevados a cabo en el estudio de los no convencionales. Una vez más las fórmulas, las siglas, como para confundirlos un poquito, podemos hablar de E-shell o B-shell, es lo mismo. Es más, hay muchas fórmulas, estas son algunas de ellas, ¿no? Es poco afectado, esto es importante, es poco afectado por las condiciones del pozo. Es decir, si tienes washout, si tienes revoques pronunciados, ¿no? Independiente de la variación de fluido, como le dije, hoy en día se acomodan a todo tipo de fluido. Lógicamente, lo más común es base agua, ¿no? Dependiendo de los cambios nerviosos de la matriz de la roca. Ya cuando hablamos de reservorios que tienen dobles elementos matriz y roca o matriz y reservorio, había que agregar otro análisis más para poder discretizarlo, ¿no? Provee una buena correlación con propiedades eléctricas de las arcillas, sí. Los modelos ya utilizan elementos eléctricos, pero está afectada por presencia de feldespatos y micas. Bueno, esto puede ser una sección, ¿no? Entonces, como le digo, es una herramienta muy versátil, muy cómoda, ¿no? Muy nerviosa a la vez, tengan presente este término, y es muy común. No creo que haya registro a nivel del mundo que no tome en cuenta gamma ray. Es un registro que se encuentra en todos. ¿Alguna consulta?
¿Les parece? Vamos a tomar un tecito, un cafecito, alguna tostada, algo ligero. Sí, son las 8 de la noche. Ok, de acuerdo. Sí, y volvemos recargados en 15 minutos. Perfecto, Héctor. Perfecto. Una inquietud. Dime, Robinson. ¿Por qué usamos el espectral? ¿En qué casos? ¿Y por qué es importante contratarlo sabiendo que es mucho más caro? Mira, digamos, el uso, yo diría que no hay una, digamos, una excepción o, digamos, el que me permita a mí utilizarlo de manera, digamos, sí o sí tengo que utilizarlo, ¿no? Lo ideal es que tú lo utilices porque de alguna manera tu discriminación litológica o segregación litológica va a ser mucho más exacta, hablando de todas las incertidumbres que podamos tener, ¿no? Entonces, inclusive en la adquisición de información, como verán ustedes, el contenido radioactivo me permite ya no solamente identificar con el gamma ray lo que puede ser arcilla, arena, ¿no? Entonces, más allá de que yo pueda complementarlo con estudios y que me identifique así en detalle y me haga un análisis qué tipo de arcilla es, ¿no? Si es autígena, detrítica, caulinita, en fin, ¿no? Este registro espectral me da una información mucho más concisa, ¿okay? En función de mis elementos. Inclusive la discriminación litológica es mucho más en detalle, ¿no? Yo te diría de que sería lo adecuado utilizarlo siempre, pero digamos, de repente por el costo no se utiliza. Y aparte, por lo que se busca es simplemente discriminar o ir a la zona de interés donde me muestran arenas, ¿no? En su momento convencional, ¿no? Yo creo que hoy en día se utiliza, yo creo que he visto varios registros ya donde el espectral ha tomado relevancia con esto de que inclusive ya se hace un estudio muy en detalle el tema de la arcilla, se conoce muy bien la arcilla, entonces, y este registro, para mí, lo que yo he podido ver, ha tomado relevancia más que el gamma ray convencional, llamémoslo así, ¿no? Entonces, de alguna manera, para discretizar o ser un poco más conciso en cuanto a su litología y sobre todo conocer mucho más en detalle a qué tipo de roca estamos yendo a producir, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta adicional?